La guerra arancelaria entre Estados Unidos y China fue un conflicto que capturó la atención mundial debido a sus efectos tanto económicos y políticos. Los aranceles son impuestos que un país impone a los productos importados, lo que incrementa el costo de los bienes extranjeros. Este tipo de medidas buscan proteger la industria local de la competencia externa, pero también pueden aumentar el precio de los productos para los consumidores, y así afecta a las empresas que dependen de las importaciones. La disputa comenzó cuando el presidente Donald Trump, en el 2018, decidió imponer aranceles sobre productos chinos valorados en miles de millones de dólares. Su principal acusación era que China estaba incurriendo en prácticas comerciales desleales, como el robo de propiedad intelectual y la venta de productos por debajo de su costo real, conocido como el dumping. Según Trump, estas tácticas daban a China una ventaja injusta, lo que perjudicaba a las empresas y trabajadores estadounidenses. El impacto de esta guerra no se limitó solo a los aranceles. La incertidumbre que generó afectó a los mercados financieros, especialmente a los primeros momentos, ya que los inversionistas temían que las tensiones pudieran escalar y desestabilizar la economía global. Mientras tanto, las empresas estadounidenses que importaban productos de China se vieron obligados a pagar precios más altos por los insumos, lo que terminó incrementando los costos para los consumidores. La guerra no solo afectó a las relaciones comerciales entre estos dos gigantes, sino que también mostró la interdependencia de las economías globales. Aunque en el 2020 se firmó un acuerdo parcial para reducir algunos de estos aranceles, las tensiones entre ambos países continuaron, reflejando un conflicto más amplio que iba más allá del comercio, tocando temas de poder geopolítico y de influencia global. En el contexto de esta guerra comercial, Estados Unidos impuso aranceles hasta de un 25% sobre una variedad de productos chinos, desde productos electrónicos hasta textiles y maquinaria industrial. Estos aranceles afectaban bienes que se importaban a Estados Unidos, buscando reducir el desequilibrio que existía entre ambos países. Por ejemplo, los aranceles sobre productos electrónicos como teléfonos inteligentes, televisores, aumentaban el precio que los consumidores estadounidenses debían pagar por estos productos. Trump justificó estas medidas alegando que China estaba involucrada en prácticas de comercio desleal, como el robo de propiedad intelectual y el control de tecnologías clave que perjudicaban a empresas clave de Estados Unidos. Según él, estos aranceles eran necesarios para nivelar el campo de juego y forzar a China a cumplir con normas comerciales más justas. Sin embargo, la respuesta de China no se hizo esperar. China, como respuesta a los aranceles de Trump, impuso sus propios aranceles a los productos estadounidenses y afectó a la agricultura y a la manufactura de Estados Unidos. De este modo, los dos países no solo se involucraron en una guerra arancelaria, sino que también demostraron cómo las decisiones comerciales pueden tener consecuencias de amplio alcance, no solo para los gobiernos, sino para los consumidores y las empresas de todo el mundo. A lo largo del tiempo, los mercados comenzaron a ajustarse a esta nueva realidad. Muchos inversores esperaban que los aranceles fueran una medida temporal, lo que les llevó a descontar estos impuestos y a los precios de las acciones y a estas expectativas económicas generales. El impacto real de los aranceles se refiere a las consecuencias directas y tangibles que estos impuestos tienen sobre la economía, como el aumento del precio de los productos o la disminución de las exportaciones. Pero sin embargo, el impacto percibido es la reacción emocional o psicológica de los inversores y consumidores ante la noticia de los aranceles. Al principio, los mercados financieros reaccionaron con nerviosismo e incertidumbre, ya que los aranceles fueron percibidos como una amenaza a la estabilidad económica global. Esta incertidumbre causó caídas en la bolsa y una volatilidad considerable, pero con el tiempo el mercado se ajustó ante las expectativas. A medida que las empresas adaptan sus estrategias y sus cadenas de suministro, los impactos de los aranceles se fueron descontando, lo que significa que al final los precios de las acciones y otros activos comenzaron a reflejar las expectativas de que los aranceles seguirían siendo parte de la economía global durante algunos meses. Esto redujo el impacto inicial que tuvieron las medidas arancelarias de Trump en los mercados. Los inversionistas se dieron cuenta que, aunque los aranceles aumentaban los costos de ciertos productos,
no representaban una amenaza tan grande como inicialmente se pensaba la gente. Este tipo de ajustes muestran cómo la percepción de los inversores puede influir en la economía. Por otro lado, ahora Donald Trump jugó un papel crucial en la guerra arancelaria, no solo por las políticas comerciales que implementó, sino por la narrativa que construyó a su alrededor. Desde el principio, Trump adoptó una postura agresiva, utilizando un lenguaje fuerte para describir las prácticas comerciales de China y lo que él veía como una amenaza a la economía estadounidense. En su discurso y en las redes sociales, Trump amplificó el conflicto con China, creando una atmósfera de alerta máxima. Sin embargo, a medida que la guerra comercial avanzaba, los mercados comenzaron a mostrar señales de fatiga ante esta narrativa alarmista. La retórica de Trump, que al principio causaba gran volatilidad e incertidumbre, comenzó a perder su efecto. Los inversionistas se dieron cuenta que, a pesar de las amenazas, los aranceles no estaban teniendo el impacto destructivo que se había anticipado, y que muchas de las medidas comerciales que se tomaron fueron en gran parte simbólicas o de impacto limitado a corto plazo. Esto mostró cómo la narrativa creada por un líder político puede generar un fuerte impacto psicológico en los mercados, pero también con el tiempo los inversores aprenden a separar esto de las consecuencias reales. La desensibilización de los mercados ante las amenazas de Trump refleja la capacidad de adaptación de la economía global, que con el tiempo se ajusta y deja de reaccionar de forma tan intensa ante los cambios políticos. Lo que comenzó como una disputa principalmente comercial entre Estados Unidos y China se transformó rápidamente en una competencia geopolítica más amplia, donde no solo se discutían los aranceles y las prácticas comerciales, sino que también temas de influencia global, tecnología y poder militar. A medida que la guerra arancelaria avanzaba, las tensiones entre ambos países se profundizaron y las decisiones comerciales se vieron reflejadas en otros frentes, como el control de la tecnología, 5G y la lucha por el liderazgo e innovación tecnológica. China, por su parte, no solo se centró en responder a los aranceles, sino que también reforzar su poder económico y militar, buscando ganar influencia en diferentes regiones del mundo. Mientras tanto, Estados Unidos se posicionó como defensor de un sistema comercial internacional basado en normas y libre competencia, intentando frenar la creciente influencia de China, especialmente en áreas estratégicas como la inteligencia artificial y las telecomunicaciones. En este contexto, la guerra arancelaria se convirtió en un frente de una lucha mucho mayor, en la que las reglas del comercio global, la seguridad tecnológica y el poder político se entrelazaron. Este cambio en la naturaleza del conflicto mostró que las disputas comerciales no son solo un tema de intercambio de bienes, sino un campo de batalla para el dominio global en múltiples dimensiones. Y como conclusión, la guerra comercial de Trump dejó un impacto duradero en la economía global, pero no en la magnitud que muchos esperaban. Aunque los aranceles y las amenazas generaron un clima de incertidumbre en los mercados en los últimos meses, el impacto económico real fue mucho más moderado de lo que se pensaban. Las tensiones entre China y Estados Unidos no se tradujeron en un colapso económico global, y algunos sectores se beneficiaron de los acuerdos comerciales que surgieron como resultado de las negociaciones. La guerra comercial demostró que las políticas proteccionistas no necesariamente conducen a una crisis económica inmediata, importante en las relaciones comerciales globales. Trump logró algunas victorias en términos de renegociar acuerdos comerciales y presionar a China para que cambiara ciertas prácticas, aunque los resultados no fueron los esperados por todos. Al final, la guerra comercial de Trump fue una serie de estrategias y negociaciones que afectaron el comercio global, pero que no han provocado el tipo de crisis económica que muchos predijeron.